Ella me humilló frente a su prometido rico. Dijo que mi ropa de trabajo apestaba y que yo solo servía para limpiar baños. No sabía que yo compré esta hacienda hace 2 años. Cuando el gerente vino a pedir mi firma, su cara se puso pálida. Hola a todos. Soy Mireya, tengo 32 años. Si me hubieran visto hace 2 días, probablemente habrían arrugado la nariz y se habrían alejado con discreción, o tal vez no tan discretamente. No los culpo. La realidad es que apestaba. Y no me refiero a un mal olor corporal común, sino a una mezcla penetrante y agresiva de cloro industrial, azufre y sudor seco que se te mete en la garganta. Pero para entender por qué llegué a la fiesta de compromiso de mi hermana oliendo como si acabara de salir de una alcantarilla química, tienen que entender primero dónde estaba 3 horas antes de esa cena y qué es lo que hago para vivir. Estaba parada en el kilómetro 40 de la autopista Guadalajara-Tepic, bajo un sol abrasador de las 3 de la tarde. El calor era de ese tipo seco que te quema la nuca y hace que el asfalto brille con espejismos. Un camión cisterna de mi empresa, Imperio Limpio, se había volcado en una curva peligrosa. Afortunadamente, el conductor estaba ileso, solo con algunos golpes, pero el tanque se había fracturado. Había 20.000 litros de solventes químicos derramándose lentamente sobre el asfalto caliente, amenazando con filtrarse a los mantos acuíferos de un pueblo cercano si no actuábamos de inmediato. Beto, mi capataz de confianza, corría de un lado a otro con la cara manchada de hollín y desesperación. Me gritó que la grúa no llegaba y que la Policía Federal quería cerrar el tramo completo, lo cual nos costaría una multa millonaria y una mancha en nuestra reputación. Me ajusté el casco de seguridad, me limpié el sudor con el dorso de la mano enguantada y tomé el control. Mis botas Caterpillar, que normalmente mantengo impecables como símbolo de mi profesionalismo, estaban cubiertas de una espuma química amarillenta y pegajosa. No íbamos a esperar a la grúa. Le ordené a Beto que trajera la unidad de contención 3. Yo misma iba a supervisar el sellado de la fuga y la neutralización del químico. Pasé las siguientes 2 horas y media metida hasta los tobillos en el lodo tóxico, jalando mangueras pesadas, gritando órdenes para coordinar al equipo y asegurándome de que mi empresa no fuera responsable de un desastre ecológico. Cuando finalmente controlamos la situación y el peligro pasó, mis pulmones ardían por los vapores y mi ropa era un desastre absoluto. Mi overol de trabajo estaba manchado de sustancias irreconocibles y el olor se había impregnado en mi piel y en mi cabello. Me subí a mi camioneta, una Ford Raptor negra con los vidrios polarizados. Es una bestia de máquina, mi orgullo personal, comprada con el sudor de mi frente y sin pedirle un centavo a nadie. Miré el reloj en el tablero y sentí un nudo en el estómago, eran las 6:45 de la tarde. La cena de compromiso de Soraya, mi hermana menor, empezaba a las 7 en punto. Mi teléfono vibró en el asiento del copiloto. Era un mensaje de mi madre, doña Catá. El texto era breve y directo, sin emoticonos ni muestras de cariño. Decía que por favor no llegara tarde y que, por lo que más quisiera, entrara discretamente porque la familia de Mauricio era muy especial y no querían que los avergonzara. No hubo una pregunta sobre cómo estaba. No hubo interés en saber si había tenido mucho trabajo o si estaba bien. Solo la preocupación constante de no avergonzarlos. Suspiré profundamente, sintiendo ese viejo dolor familiar en el pecho, ese piquete agudo que he sentido desde que tenía 12 años y me di cuenta de que en mi familia había niveles de amor. Arranqué el motor con fuerza. No tenía tiempo de ir a mi casa a bañarme y cambiarme. El lugar del evento estaba a solo 20 minutos de la carretera, pero mi departamento estaba al otro lado de la ciudad, atrapado en el tráfico de la hora pico. Si iba a casa, llegaría cuando estuvieran sirviendo el postre, y mi padre, don Rogelio, nunca me perdonaría faltar al brindis inicial. Es un hombre de tradiciones, especialmente cuando hay gente rica mirando. Es por Soraya, me dije a mí misma, tratando de convencerme mientras aceleraba. Es su día especial. Es la boda que siempre soñó. Miré mis manos aferradas al volante. A pesar de que ahora soy la dueña y directora general, mis manos todavía tienen las marcas de 10 años de trabajo duro en el campo. Tengo callos en las palmas, cicatrices pequeñas de quemaduras químicas antiguas en los dedos, y llevo las uñas cortas y prácticas.
No son manos de pianista ni de modelo de anillos. Son manos de alguien que limpia la suciedad que otros no quieren ver ni tocar. Y mi familia nunca ha visto más allá de esa suciedad. Para ellos, sigo siendo Mireya, la que no terminó la universidad tradicional, la que se rebajó a limpiar baños para sobrevivir, la oveja negra que huele a cloro mientras Soraya huele a rosas importadas y promesas vacías. Aceleré a fondo. El motor rugió como respondiendo a mi rabia contenida. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa llena de pretensiones sabía, es hacia dónde me dirigía exactamente. No iba a un restaurante cualquiera ni a un salón de eventos alquilado. Iba a la Hacienda Los Agaves. Un lugar exclusivo, una joya arquitectónica del siglo XVIII restaurada con un lujo moderno exquisito, donde una boda promedio cuesta lo que una familia normal gana en 5 o 6 años de trabajo ininterrumpido. Mi padre cree que consiguió una reserva de última hora por pura suerte o intervención divina. Mi madre cree que el descuento del 80% que les dieron en el contrato fue por una promoción de temporada baja o porque le cayó bien al vendedor. Soraya cree que el mundo simplemente se alinea a sus pies porque es bonita y merece lo mejor. Nadie sabe que la Hacienda Los Agaves me pertenece. Nadie sabe que yo compré esas ruinas hace 2 años, cuando todos decían que estaba loca por invertir mi capital en piedras viejas y muros derrumbados. Nadie sabe que cada candelabro de cristal cortado, cada losa de cantera rosa, cada plato de talavera importada de Puebla, fue elegido personalmente por mí en mis fines de semana libres. Y ciertamente, no sabían que la mujer que estaba a punto de entrar oliendo a químicos industriales era la dueña de la silla en la que estaban sentados, del vino que estaban bebiendo y del suelo que estaban pisando. Llegué a la entrada principal de la hacienda a las 7:10 de la noche. Las luces ámbar indirectas iluminaban los muros de piedra antigua, creando una atmósfera mágica y acogedora. Había hecho un buen trabajo con el diseño de iluminación, pensé con un fugaz momento de orgullo antes de volver a la realidad. El valet parking, un chico nuevo que no reconocí de inmediato, me miró con desdén cuando bajé de mi camioneta llena de lodo seco en las llantas. Me dijo con tono altanero que la entrada de proveedores era por atrás, asumiendo que venía a entregar mercancía o a reparar algo. Antes de que pudiera responder o corregirlo, Pedro, mi jefe de seguridad de confianza que lleva conmigo desde que fundé mi primera empresa de limpieza en un garaje, salió de la caseta de vigilancia. Sus ojos se abrieron como platos al verme en ese estado. Se cuadró de inmediato, pálido, y exclamó jefa con sorpresa. Me preguntó si estaba herida o si había pasado algo grave. Le hice una señal rápida y discreta con la mano para que bajara la voz. Le aseguré que estaba bien, que solo había sido un accidente en la autopista que requirió mi intervención. Luego, le di la instrucción más importante de la noche. Le dije que me escuchara bien, hoy no era la dueña. Hoy era una invitada más, la hermana de la novia. Nadie debía saber quién era yo realmente. Le pedí que le comunicara a don Anselmo, el gerente general, que mantuviera al personal en silencio absoluto. Pedro asintió, aunque parecía confundido y preocupado por mi apariencia. Me preguntó si estaba segura de querer entrar así, advirtiéndome que la familia del novio ya había llegado y que parecían gente muy estirada y crítica. Le dije que se aguantaran. Por dentro me sentía pequeña y vulnerable, pero mantuve la cabeza en alto. Le pedí que estacionara mi camioneta donde nadie la viera para no causar más revuelo y caminé hacia el salón principal. El sonido de un cuarteto de cuerdas tocando música clásica suave flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las flores nocturnas. Mis botas de trabajo, pesadas y con punta de acero, hacían un ruido sordo y rítmico sobre el piso de mármol pulido que mis empleados habían abrillantado esa misma mañana. Cloc, cloc, cloc. Cada paso era un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo de fantasía, aunque fuera la dueña del escenario. Al entrar al salón privado reservado para la cena, el contraste fue brutal y casi doloroso. Todo era perfecto, tal como lo había aprobado en los bocetos. Cristalería de baccarat brillando bajo la luz tenue, mantelería de lino egipcio impecable, centros de mesa con orquídeas blancas importadas que costaban una fortuna. Y en medio de esa perfección escenográfica, estaba mi familia y la familia de Mauricio, el prometido. Todos vestían de gala rigurosa.
Mi madre llevaba un vestido de seda azul rey que resaltaba sus joyas. Mi padre lucía un traje italiano que probablemente compró a crédito a 12 meses. ¿Y Soraya? Soraya parecía una princesa de cuento de hadas con un vestido color marfil y un collar de perlas en el cuello. El olor a cloro y solvente que emanaba de mi ropa golpeó la corriente del aire acondicionado y se esparció por el salón más rápido de lo que esperaba. Fue como una bofetada invisible. La primera en notarlo fue Soraya. Estaba riendo con Mauricio, con una copa de champán en la mano, cuando su nariz se arrugó en un gesto de disgusto. Se giró buscando la fuente del mal olor y sus ojos se clavaron en mí. La sonrisa radiante se le borró de golpe, reemplazada por una mueca de horror. Su voz chillona cortó la música suave y el ambiente refinado. Gritó mi nombre y preguntó qué me había pasado. Todos voltearon al unísono. Sentí 20 pares de ojos recorriéndome con juicio implacable. Vi a la madre de Mauricio, una señora con cara de haber chupado un limón agrio y el cabello peinado con demasiada laca, llevarse un pañuelo a la nariz con un gesto teatral de asco absoluto. Traté de mantener la voz firme y expliqué que se había volcado una pipa de mi empresa y tuve que ir a supervisar, por lo que se me hizo tarde para cambiarme. Soraya se acercó unos pasos, pero se detuvo a una distancia segura, como si yo fuera contagiosa o radiactiva. Me reclamó con furia, preguntando cómo era posible que llegara oliendo así a su pedida de mano. Dijo que apestaba a baño público y que era una falta de respeto. Traté de explicar que era cloro industrial, no suciedad de baño, y que estaba allí cumpliendo con mi promesa de asistir. Pero mi madre se levantó de la mesa y corrió hacia mí, no para abrazarme o preguntarme si estaba bien, sino para empujarme discretamente hacia una esquina oscura del salón, lejos de la vista de los invitados importantes. Susurró con esa voz sibilante que usa cuando está furiosa, diciéndome que era una vergüenza. Me preguntó por qué no me había bañado en una gasolinera o hecho algo para no presentarme así ante los padres de Mauricio, que eran gente de sociedad y dueños de constructoras. Intenté decirle que había evitado un desastre ecológico, que mi empresa había respondido a una emergencia real. Pero me cortó en seco. Me dijo que dejara de llamar empresa a mi trabajo, que solo era un negocio de limpieza y que yo era la encargada de las que trapean. Me ordenó que entendiera mi lugar. Sacó de su bolso un pequeño frasco de perfume barato que siempre carga y empezó a rociarme frenéticamente, como si estuviera fumigando una plaga. El olor dulce y barato del perfume se mezcló con el cloro, creando una combinación aún más nauseabunda. Me señaló una mesa pequeña, casi escondida detrás de una columna decorativa, cerca de la puerta de vaivén que daba al servicio de la cocina. Me ordenó que me sentara allí, lejos de la mesa principal, y que por favor no hablara mucho para no dejar salir lo vulgar. Miré la mesa principal. Había un lugar vacío con mi nombre caligrafiado en una tarjeta elegante, pero mi madre acababa de degradarme a la mesa de los niños y los parientes lejanos que nadie quería ver. Acepté tragándome el orgullo, o al menos lo que quedaba de él después de ese recibimiento. Caminé hacia mi rincón asignado. Al pasar cerca de Mauricio, el novio perfecto, lo escuché susurrarle a su padre con tono burlón. Preguntó si esa era la hermana de la que tanto hablaban y comentó que con razón Soraya decía que había salido fallada, que parecía que había venido a destapar el drenaje en lugar de a cenar. Su padre soltó una risita cómplice y desagradable. Mi propio padre, don Rogelio, que estaba justo al lado y escuchó todo, no me defendió. Al contrario, alzó su copa de vino y dijo con una sonrisa forzada que cada familia tiene su cruz y propuso un brindis por la hija que sí salió bonita. El tintineo de las copas al chocar sonó como cristales rotos en mi corazón. Me senté en mi silla aislada, apretando los puños debajo de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos por la tensión. Me repetía a mí misma que debía respirar, que solo tenía que aguantar 2 horas por la paz de la familia. Pero la paz estaba a punto de acabarse y yo no lo sabía aún. Desde mi mesa de castigo en la esquina, tenía una vista panorámica de la farsa que se desarrollaba frente a mí. Los meseros, entrenados para ser eficientes e invisibles, comenzaron a servir el primer tiempo, una crema de nuez de la India con crocante de jamón serrano y un toque de aceite de trufa. Sonreí amargamente para mis adentros. Yo había diseñado ese menú personalmente con el chef ejecutivo hace 3 semanas,
probando diferentes combinaciones hasta encontrar la perfecta. Sabía que a Soraya le encantaban las nueces de la India, aunque ella ni siquiera se molestó en preguntar quién había elegido la comida o cómo habían logrado ese nivel de detalle. Un mesero joven se acercó a mi mesa. Lo reconocí de inmediato, era Luis, hijo de una de mis supervisoras de limpieza más antiguas. Le estamos pagando la carrera de gastronomía a través de las becas educativas de la Fundación de Imperio Limpio. Me saludó con nerviosismo, llamándome licenciada y luego corrigiéndose a señorita, sirviendo el agua con mano temblorosa. Me preguntó en un susurro si necesitaba algo especial o si quería que me trajera una toalla húmeda caliente para las manos. Le agradecí con una sonrisa cansada y le pedí que me tratara como a cualquier cliente, guiñándole un ojo para tranquilizarlo. Le pregunté por la escuela y él me respondió que iba muy bien gracias a mi apoyo. Luego bajó la voz aún más y me confesó que en la cocina todos estaban furiosos por cómo me habían hablado. Dijo que el chef quería salir a decirles algo, pero que don Anselmo lo había detenido siguiendo mis órdenes. Le dije que les pidiera que se calmaran, que esa noche era solo teatro y que debíamos seguir con la función. Luis asintió y se retiró con discreción. Me sentí un poco mejor sabiendo que tenía aliados cerca. Mi verdadera familia, la que me respetaba y valoraba, estaba en la cocina trabajando, no en esa mesa de manteles largos llena de hipocresía. Mientras comían la sopa, la conversación en la mesa principal subió de volumen, impulsada por el vino y la arrogancia. Mauricio, que ya llevaba 3 copas de vino encima, estaba en su elemento, presumiendo. Es el típico mi rey de Guadalajara, camisa desabotonada hasta la mitad del pecho mostrando una cadena de oro, mocasines caros sin calcetines y esa forma de hablar arrastrada y prepotente, mezclando palabras en inglés innecesarias, como si tuviera una papa caliente en la boca. Le decía a mi padre, moviendo la cuchara como si fuera una batuta de director de orquesta, que su papá y él estaban pensando en comprar una propiedad como esa para usarla los fines de semana. Sin embargo, añadió con desdén que el servicio allí dejaba mucho que desear. Mi padre, ansioso por complacer a su futuro yerno millonario, le preguntó por qué lo decía. Mauricio respondió lanzando una mirada directa y cruel hacia mi esquina, diciendo que dejaban entrar a cualquiera y que, aunque entendía que fuera familia, eso bajaba el nivel del lugar. Remató diciendo que el olor le cortaba el apetito. La madre de Mauricio, doña Gertrudis, dejó su cuchara y se limpió la boca con una delicadeza exagerada que no ocultaba su veneno. Se giró en su silla hacia mí y alzó la voz para que todos escucharan. Me llamó por mi nombre y dijo que Soraya le había contado que tenía un negocito de limpieza. Corregí con calma que era una empresa de servicios industriales. Ella me ignoró con un gesto de la mano y continuó diciendo que en su casa de Valle de Bravo tenía un problema con los pisos de mármol italiano, que la muchacha que tenía era muy tonta y no sabía pulirlos bien. Me preguntó directamente si yo sabía de eso o si solo sabía limpiar excusados. Hubo un silencio incómodo en la mesa. Incluso mi tía Lucha, la única hermana sensata de mi madre que siempre me había tratado bien, pareció molesta por el comentario. Le pidió a Gertrudis que por favor no fuera grosera, diciendo que yo era una mujer trabajadora. Pero la bruja se defendió diciendo que solo preguntaba, argumentando que se me veían las manos muy curtidas y que si necesitaba trabajo extra, ella podía pagarme el día para que me comprara ropa decente para la boda. Soraya soltó una risita nerviosa, pero cruel, uniéndose a la burla para no quedar mal con su suegra. Dijo que no le hiciera caso, que a mí siempre me había gustado la mugre desde niña, mientras que ella había nacido para el lujo y yo para servir. Mi padre intervino, pero no para defenderme como hubiera deseado. Dijo riendo que yo siempre había sido la ruda de la familia, que no tenía la delicadeza de Soraya y que era más útil que decorativa. Sentí que la crema de nuez se me atoraba en la garganta y me costaba tragar. Útil. Esa era la palabra que definía mi existencia para ellos. Yo era útil cuando había deudas que pagar. Útil cuando papá perdió la casa anterior en una mala racha de póker y yo tuve que vender mi coche para recuperarla. Útil cuando mamá necesitaba dinero rápido para su cirugía estética y no quería pedirle a nadie más. Pero cuando se trataba de orgullo, de amor, de respeto básico, yo era invisible. O peor, era una mancha que había que ocultar. Recordé hace 5 años.
Yo tenía 27 y acababa de ganar mi primer contrato millonario con la planta automotriz de Puebla, un logro enorme para una empresa joven como la mía. Llegué a casa emocionada, con una botella de tequila bueno para celebrar con ellos. Encontré a mis padres llorando de alegría y abrazando a Soraya porque se había graduado de un curso de maquillaje de 3 meses. Gritaban que su niña era una artista. Cuando les conté mi noticia, esperando al menos una felicitación, mi padre solo me preguntó si seguiría limpiando grasa de motores y me sugirió que les prestara dinero para cambiar la sala, que ya estaba vieja. Nunca celebraron mi contrato. Pero esa noche celebraron el diploma de cartón de Soraya como si fuera un premio Nobel. De vuelta al presente, Mauricio alzó su copa de nuevo, tambaleándose un poco. Propuso un brindis por Soraya, llamándola la flor más bella del jardín, y por él mismo, por tener el buen gusto de cortarla. Y por sus padres, que iban a pagar esa boda porque, según él, mi padre estaba un poco corto de efectivo. Mi padre se puso rojo de vergüenza hasta las orejas, pero sonrió y asintió, agradeciendo la generosidad del consuegro. El padre de Mauricio, un hombre gordo con anillos de oro en los dedos, respondió que no había de qué, que alguien tenía que mantener el estatus de la familia. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Estaban humillando a mi padre en su propia cara, burlándose de su situación económica, y él lo aceptaba sumisamente con tal de emparentar con ellos. De repente, Mauricio gritó llamando al mesero, pidiendo más vino y exigiendo que fuera del bueno, no el vinagre de la casa. Luis se acercó corriendo con una botella de Nebbiolo Reserva, una botella de 3,000 pesos que yo había seleccionado personalmente para la cava. Luis estaba visiblemente nervioso, sus manos temblaban ante la mirada agresiva y depredadora de Mauricio. Al servir, ocurrió el desastre inevitable. Mauricio, gesticulando exageradamente al hablar de sus viajes, hizo un movimiento brusco con la mano y golpeó la botella que sostenía Luis. El vino rojo salió disparado en un arco carmesí perfecto, volando por el aire como en cámara lenta, y aterrizó con un sonido líquido sobre la manga inmaculada del saco blanco de Mauricio, salpicando también el vestido marfil de Soraya. El tiempo pareció detenerse en ese instante. El grito de Soraya fue tan agudo y desgarrador que creo que rompió una copa en la mesa de al lado. Se puso de pie gritando por su vestido, sacudiendo la seda manchada como si tuviera fuego, insultando a Luis y llamándolo imbécil. Mauricio se miró la manga manchada. Su cara pasó de la sorpresa inicial a una furia roja y volcánica. Gritó insultos clasistas a Luis, empujándolo fuerte hasta que el chico trastabilló y casi cae al suelo con la botella. Le gritó que era un estúpido naco, que su saco era un Armani y que valía más que su vida entera. Luis intentó disculparse, balbuceando que él había movido la mano, pero Mauricio no lo dejó hablar. Rugió que quería al gerente, que iba a hacer que lo corrieran y que le pagara el traje con sangre si era necesario. El salón entero se quedó en completo silencio. La música del cuarteto paró abruptamente. Los comensales de las otras mesas miraban la escena con evidente incomodidad y desaprobación. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias antes que por la justicia, intentaba limpiar a Soraya con una servilleta, pero solo lograba embarrar más el vino en la tela delicada. Entonces, Mauricio giró la cabeza lentamente. Sus ojos inyectados en sangre y alcohol me encontraron en mi rincón. Una sonrisa maliciosa, cruel y calculadora se formó en sus labios. Me señaló con el dedo índice y me llamó cuñada, luego Cenicienta, ordenándome que fuera hacia allá. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Le pregunté qué quería sin moverme de mi silla. Él me dijo en voz alta, para que hasta los cocineros escucharan, que yo era la experta en limpiar porquería. Me recordó que había dicho tener una empresa de limpieza y me retó a demostrarlo. Me ordenó que fuera a limpiar el desastre, prometiendo sarcásticamente que si lo dejaba limpio, tal vez convencería a su papá de contratar a mi equipito de sirvientas para limpiar sus oficinas. Miré a mi padre, buscando un atisbo de dignidad. Esperé, por última vez en mi vida, que don Rogelio se pusiera de pie como un hombre y dijera que no le hablara así a su hija. Esperé que mi madre dijera que eso era inaceptable. Pero mi padre miró su plato, evitando mis ojos. Mi madre me miró con ojos suplicantes y movió los labios sin emitir sonido,
rogándome que lo hiciera por favor. Soraya, mi propia hermana, dejó de llorar por su vestido y me miró con el mismo desdén que su prometido. Me dijo que ayudara, que para algo tenía que servir, aunque fuera de trapo. Algo se rompió dentro de mí en ese preciso momento. No fue un sonido fuerte ni dramático. Fue como un hilo tenso que finalmente se corta por el desgaste. Snap. Todo el amor incondicional, toda la lealtad ciega, toda la esperanza infantil de ser aceptada y valorada por estas personas se evaporó en ese instante. Desapareció el miedo. Desapareció la vergüenza que me habían inculcado. Me levanté despacio. El sonido de las patas de mi silla arrastrándose sobre el mármol fue el único ruido en el salón. Caminé hacia la mesa principal con paso firme. Mis botas pesadas resonaban con autoridad, marcando un ritmo de guerra. Clop. 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 Llegué frente a Mauricio. Él me miraba con superioridad desde su altura, esperando que me arrodillara sumisamente y empezara a tallar su saco con agua y jabón. Tomé una servilleta de tela blanca de la mesa con calma. Mauricio sonrió triunfante, comentando que era una buena y obediente sirvienta. Miré la servilleta en mi mano. Luego miré a Mauricio a los ojos. Y con un movimiento tranquilo, deliberado y lleno de desprecio, dejé caer la servilleta sobre su cara. Le dije que se lo limpiara él mismo. Mi voz no tembló ni un poco. Era fría y cortante como el hielo seco. Le advertí que tuviera cuidado con a quien llamaba sirvienta, porque esa sirvienta podría comprar su vida entera y venderla en una barata de domingo sin pestañear. Mauricio se quitó la servilleta de la cara, atónito y rojo de ira. Me preguntó qué le había dicho, incrédulo de que alguien como yo se atreviera a responderle. Luego estalló en gritos, preguntándome quién me creía que era, llamándome muerta de hambre y ordenando a seguridad que me sacara de su vista. Soraya se unió al coro de gritos, diciéndome que me fuera, que arruinaba todo, que siempre tenía que ser el centro de atención con mi drama de pobre y que me odiaba. Me gritó que me fuera y no volviera nunca. Les pregunté con una calma aterradora si estaban seguros de que querían que me fuera. Miré a todos uno por uno. A mi padre cobarde. A mi madre cómplice. A mi hermana cruel. Les dije que si yo me iba, la fiesta se acababa. El padre de Mauricio gritó que me largara, afirmando que él pagaba la cuenta y él decidía quién se quedaba. Gritó exigiendo ver al gerente. En ese momento, las puertas dobles de roble macizo de la entrada principal se abrieron de par en par con un golpe teatral. No entró un simple gerente de turno. Entró don Anselmo. Don Anselmo es un hombre de 65 años, alto, canoso, que siempre viste trajes de 3 piezas impecables. Es una leyenda viviente en la hotelería de Jalisco, conocido por su discreción y su mano firme. Caminaba con una dignidad que hacía que la gente se apartara instintivamente a su paso. Detrás de él venían Pedro, el jefe de seguridad, y el chef ejecutivo con su gorro alto y blanco inmaculado. Mauricio sonrió al verlos, creyendo que venían a cumplir sus órdenes. Gritó que por fin llegaban y ordenó que sacaran a esa mujer inmediatamente porque lo había ofendido y olía mal. También exigió que despidieran al mesero inútil, presentándose como Mauricio de la Vega e invocando el nombre de su padre. Don Anselmo pasó de largo a Mauricio como si fuera un mueble decorativo o una planta de plástico. Ni siquiera lo miró. Ignoró a mi padre, que intentaba levantarse para saludar nerviosamente. Ignoró a Soraya. La comitiva avanzó directo hacia mí. El silencio en el salón era tan denso y pesado que se podía cortar con un cuchillo. Don Anselmo se detuvo frente a mí. Yo estaba parada allí, con mi ropa sucia de químicos, mi cabello desordenado y mis botas de trabajo llenas de lodo. Él se inclinó en una reverencia profunda, sincera y respetuosa, casi militar. El chef hizo lo mismo. Pedro se cuadró con orgullo. Don Anselmo habló con voz potente y clara, dirigiéndose a mí como patrona. Lamentó profundamente que hubiera tenido que presenciar ese espectáculo desagradable en mi propia casa y me preguntó cuáles eran mis órdenes. El tiempo pareció congelarse en el salón. Vi las caras de mi familia transformarse en cámara lenta, como si estuvieran viendo un fantasma.
La boca de Soraya se abrió ligeramente, formando una O perfecta de incredulidad. Mi padre frunció el ceño, confundido, como si su cerebro no pudiera procesar la palabra patrona dirigida a mí. Mauricio soltó una risa nerviosa y forzada, preguntando si era una broma y diciéndole al abuelo que se había equivocado de persona, insistiendo en que yo era la hermana que limpiaba baños y que la dueña debía ser alguien importante. Don Anselmo se giró lentamente hacia Mauricio. Su mirada era de acero puro. Le sugirió al caballero que cuidara su tono, informándole que estaba hablando con la dueña absoluta y única propietaria de la hacienda Los Agaves, del Hotel Boutique Casa Azul en el centro, y del Grupo Imperio Limpio, la empresa de servicios industriales más grande del occidente del país, la señorita Mireya González. Mi madre tartamudeó, llevándose la mano al pecho, diciendo que eso era mentira, que yo apenas tenía para pagar la renta. Me crucé de brazos, sintiendo como el poder volvía a mí, llenando cada rincón de mi ser. Ya no era la hija pequeña y sumisa. Era la empresaria que negociaba contratos con multinacionales y manejaba un imperio. Le corregí a mi madre diciendo que vivía en un departamento modesto porque quería, no porque debía, y que esa renta la pagaba con el dinero que me sobraba después de pagar la nómina puntual de mis 450 empleados. El chef ejecutivo dio un paso adelante y se dirigió a mí, ignorando a los demás. Confirmó que el menú de esa noche se había preparado siguiendo mis instrucciones exactas, desde la crema de nuez hasta el filete, todo aprobado por mí. Me preguntó si deseaba que detuvieran el servicio. Respondí con calma que sí, que se acabó la cena. El padre de Mauricio se puso de pie, rojo como un tomate, gritando que era ridículo y preguntándole a mi padre si él sabía eso. Mi padre balbuceó que no sabía nada, mirándome como si fuera un extraterrestre y preguntándome si todo eso era mío. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad de la hacienda, mostrándole la pantalla a mi padre. Le mostré el sistema de seguridad en tiempo real y el contrato de propiedad en mi correo. Le dije que había comprado ese lugar hacía 2 años, cuando estaba en ruinas, y que yo lo había levantado con el dinero que gané jugando con tierra, como decía Soraya. Caminé lentamente alrededor de la mesa, disfrutando del sonido de mis botas resonando en el silencio atónito. Les dije que creían que era una fracasada porque llegaba sucia a casa, porque mis manos estaban rasposas. Levanté mis manos frente a la cara de Soraya y le dije que esas manos habían pagado su universidad privada. Ella gritó que papá había dicho que era una beca. Le revelé fríamente que papá había mentido, que estaba en bancarrota hace 4 años. Le pregunté quién creía que había pagado la hipoteca de la casa donde vivían y la cirugía de mamá. Le dije que había sido yo, transfiriendo el dinero a la cuenta de papá cada mes bajo el concepto de préstamo anónimo para que él no perdiera su precioso orgullo de macho proveedor. Mi padre se derrumbó en su silla, escondiendo la cara entre las manos, pidiéndome que parara. Alcé la voz y grité que ahí sí pararía, porque ahí me habían humillado. Les recordé que les había dado todo, sacrificando mi vida, mis ahorros y mi juventud para que vivieran cómodos y jugaran a ser ricos. Señalé a Mauricio y dije que a cambio había recibido que me tiraran una servilleta a la cara y me trataran como basura en mi propia casa. Mauricio, dándose cuenta de la magnitud de su error y probablemente pensando en el dinero y los contratos que estaba perdiendo, intentó cambiar de estrategia. Se arregló el saco y puso esa sonrisa falsa y aduladora. Me llamó cuñada, pidiendo calma, diciendo que había sido una broma producto de la tensión y que no sabían que era una colega empresaria. Mencionó que su papá buscaba una empresa de limpieza para su grupo y sugirió que platicáramos para ayudarnos entre familia. Lo miré con un asco infinito. Era peor que un patán arrogante, él era un convenenciero sin espina dorsal ni dignidad. Le pregunté suavemente a qué familia se refería, recordándole que hace 2 minutos yo era una sirvienta y una naca, y ahora era una colega. Comenté lo rápido que cambiaba el valor de la gente para él cuando sabía cuánto dinero tenían en el banco. Me giré hacia don Anselmo y le ordené que activara la cláusula de derecho de admisión. Dije que no quería a esas personas en mi propiedad. A ninguna. La madre de Mauricio chilló preguntando a qué me refería con ninguna, recordando que la boda era en un mes y ya habían mandado las invitaciones. Le dije mirando a Soraya a los ojos que la boda estaba cancelada, al menos allí.
Les dije que se buscaran otro lugar, tal vez un salón barato que aceptara gente con tanta clase como ellos, pero que en la hacienda Los Agaves no se permitían personas que maltrataran al personal. Soraya intentó lanzarse hacia mí, gritando que era su boda y que yo era una envidiosa que hacía eso porque nadie me quería, pero Pedro se interpuso bloqueándole el paso. Le respondí con una lágrima solitaria rodando por mi mejilla que hacía eso porque, por primera vez en mi vida, me quería yo misma más de lo que quería complacerla a ella. Hice una señal hacia la puerta y ordené que salieran todos. Ahora. El desalojo fue un espectáculo digno de verse. Don Anselmo no tuvo que usar la fuerza física, pero su presencia imponente y la de los 4 guardias de seguridad fueron suficientes para que entendieran que no había opción. El padre de Mauricio amenazó con demandas por incumplimiento de contrato, pero don Anselmo le recordó con calma que no había contrato, que el evento era una cortesía de la dueña que había sido revocada, y le advirtió que el equipo legal de Imperio Limpio tenía mucho más presupuesto que él para litigar. Mauricio salió corriendo detrás de su padre, intentando explicarle algo desesperadamente, probablemente culpando a Soraya de todo el desastre para salvar su propio pellejo y la reputación de su familia. Ni siquiera miró atrás para ver si su prometida venía con él o si estaba bien. Soraya se quedó parada en el medio del salón vacío, llorando desconsolada, con el rímel corrido manchando sus mejillas perfectas. Mi madre intentó acercarse a mí suplicando que recapacitara, apelando a que era mi hermana y mi sangre. Le dije retrocediendo que la sangre no le daba derecho a tratarme como si no valiera nada. Les dije que fueran con ella y la consolaran, como siempre habían hecho. Yo estaba cansada. Mi padre preguntó con voz rota cómo se iban a ir, ya que habían venido en el coche de los de la Vega y los iban a dejar tirados. Saqué 500 pesos de mi bolsillo, que aún olían un poco a químicos, y los puse en la mesa. Les dije que pidieran un Uber o que caminaran un poco, que les serviría para pensar. Vi cómo se iban arrastrando los pies. Mis padres parecían encorvados y viejos de repente. Soraya sollozaba como una niña caprichosa a la que se le rompió el juguete favorito. Cuando las grandes puertas de roble se cerraron detrás de ellos, el silencio regresó al salón. Pero esta vez, no era un silencio tenso ni incómodo. Era un silencio amplio, vacío, sí, pero limpio y purificador. Me dejé caer en la silla de la cabecera, la silla imponente donde se había sentado el padre de Mauricio minutos antes. Mis piernas temblaban incontrolablemente. La adrenalina estaba bajando y el cansancio acumulado de las horas bajo el sol en la autopista me golpeó de golpe. Pedro se acercó con preocupación genuina y me preguntó si estaba bien. Asentí, cubriéndome la cara con las manos para ocultar mis emociones, pidiéndole un minuto. Luis, el mesero, seguía allí parado con la botella de vino en la mano, la que no se había caído, y preguntó tímidamente si quería que me trajera algo. Levanté la vista y miré a mi equipo. A Luis, a Pedro, al chef, a los meseros y ayudantes de cocina que habían salido a ver y habían sido testigos de todo. Ellos eran los que me veían llegar sucia y cansada todos los días y me saludaban con respeto y admiración. Ellos eran los que sabían mi nombre, no mi apodo despectivo. Ellos eran los que conocían el valor del trabajo duro. Me sequé los ojos y dije que tenía hambre y que esa comida exquisita se iba a desperdiciar. Miré al chef y le pedí que nos sirviera la cena a todos. A Pedro le dije que se sentara. A Luis le pedí que dejara esa botella y trajera copas para todos. A don Anselmo le dije que se aflojara la corbata. Don Anselmo parpadeó sorprendido y preguntó si quería que comieran con ella en la mesa principal. Le respondí sonriendo por primera vez en la noche que sí, que esa noche cenaba con mi verdadera familia. La familia que trabaja, la que se ensucia las manos, la que respeta y la que está ahí en las buenas y en las malas. Esa noche, la hacienda Los Agaves vio la cena más extraña, emotiva y maravillosa de su historia. En la mesa donde debían sentarse los aristócratas falsos y pretenciosos de Guadalajara, estábamos nosotros, la dueña oliendo a cloro industrial, el jefe de seguridad con su uniforme táctico, los meseros con los chalecos desabotonados y relajados, y el chef contando chistes malos y anécdotas de cocina. Comimos la crema de nuez que estaba deliciosa. Comimos el filete en su punto perfecto. Brindamos con el vino de 3,000 pesos que sabía a gloria.
Luis se levantó en un momento dado e hizo un brindis imitando la voz fresa y ridícula de Mauricio, proponiendo un brindis por la jefa que tenía más agallas que todos esos mis reyes juntos. Nos reímos hasta que nos dolió la panza, una risa liberadora que sanó muchas heridas. Más tarde, cuando ya todos se habían ido y yo estaba cerrando la oficina administrativa, revisé mi teléfono. Tenía 50 llamadas perdidas de mi madre. 20 mensajes de voz de Soraya, alternando entre insultos histéricos y súplicas desesperadas. Un mensaje de texto de mi padre que simplemente decía perdónanos, no sabíamos. No respondía a ninguno. No sabíamos no es una excusa válida. No sabían que tenía dinero, es cierto. Pero sabían que era su hija, su hermana. Y eso debió ser suficiente para tratarme con dignidad y respeto. Si necesitas saber que alguien es rico y poderoso para tratarlo con respeto humano, entonces tú eres el pobre de espíritu. Salí al balcón principal de la hacienda. La noche estaba fresca y estrellada. El olor dulce a agave y tierra mojada llenaba el aire, finalmente cubriendo y reemplazando el olor a cloro de mi piel. Me miré las manos bajo la luz plateada de la luna. Siguen siendo manos de trabajadora. Siguen teniendo callos y marcas. Pero ahora sé lo que valen realmente. Estas manos construyeron un imperio desde cero. Estas manos salvaron a mi familia de la ruina financiera, aunque ellos no lo merecían ni lo agradecieron. Y hoy, finalmente, estas manos construyeron un límite inquebrantable. Mauricio y Soraya terminaron su relación 2 semanas después del incidente. Al parecer, sin la boda de ensueño gratuita en la hacienda y sin la posibilidad de contratos millonarios con mi empresa, el amor eterno de Mauricio se esfumó como el humo. Soraya dice a quien quiera escucharla que arruiné su vida y su felicidad. Yo digo, y sé que es verdad, que la salvé de un matrimonio sin amor con un cazafortuna superficial, pero ella aún no está lista para entender eso y tal vez nunca lo esté. Tal vez algún día les vuelva a hablar. Tal vez el tiempo cure algunas heridas. Pero por ahora, estoy ocupada. Tengo una empresa en crecimiento que dirigir, una hacienda hermosa que administrar y, lo más importante, tengo que aprender a disfrutar de la vida que construí con tanto esfuerzo, sentada en la cabecera de mi propia mesa, rodeada de gente que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Soy Mireya González. Soy la que limpia. Soy la patrona. Y a mucha honra.